Esta es la presentación de cómo trabajar con Overleaf. Overleaf es un editor de texto online. Es como decir si tuviéramos Word online y nos permite, o la principal herramienta que trabajan ellos eh, es el lenguaje de programación .text. El .text, este lenguaje de programación eh, es, bueno, el propósito es para que se puedan escribir artículos científicos o documentos de alta calidad. Tiene bastantes herramientas. Bueno, esto es más conocido como lenguaje de programación en LaTeX. Y LaTeX es un editor de texto que permite que podamos escribir artículos científicos o libros o algunos otros documentos. Bueno, para ingresar a la página, solo es de escribir Overleaf en Google. Uno entra a Google, entonces escribe Overleaf y entonces vamos a esta página. Yo lo que recomiendo es utilizar el correo electrónico de Gmail. En este caso, voy a utilizar mi cuenta personal. Entonces, utilizando la cuenta personal permite que nosotros ingresemos ya a la página sin necesidad de crear una cuenta extra, digamos. Esta opción que tenemos acá es para crear un nuevo proyecto. Estos son todos los proyectos que yo tengo actualmente. Voy a eliminar este proyecto y voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar como informe de prácticas finales. Entonces, este será el informe de prácticas finales o el documento que se quiere trabajar. Eh, Voy a reducir. Bueno, entonces para explicar un poquito cómo es que funciona esto, lo primero que tenemos que ingresar es el tipo de documento que queremos. Eh, por ejemplo, tenemos varios tipos de documentos. Tenemos el tipo de documento book, que si nos damos cuenta, nos cambia la forma en la que se presenta el título en este caso, del informe. Si trabajamos el tipo de documento artículo, entonces vamos a ver que nos cambia la forma en la que se presenta. Bueno, ¿qué diferencia hay entre trabajar un documento tipo book o un documento eh, tipo artículo? Bueno, la idea de trabajar un documento eh, tipo artículo es que en los artículos solo vamos a poder trabajar secciones y subsecciones. Esto sería para el artículo en sí. Esto es si nosotros estamos trabajando un documento tipo artículo. Entonces, cuando nosotros trabajamos un documento tipo libro o book, en este caso, entonces nos va a permitir utilizar primera capítulos. Vamos a poder utilizar capítulos. Vamos a trabajar con capítulos. Y estos capítulos a su vez van a tener secciones y estas secciones pueden tener subsecciones. A diferencia del artículo, que en el artículo solo tenemos esta parte de secciones y sus subsecciones. Voy a copiar esto por acá. Solo tenemos secciones
y subsecciones. Esa es una de las principales diferencias. También que cuando hablamos de un documento tipo libro, también vamos a poder trabajar los márgenes. eh, por decir algo, hay una opción en LaTeX o en este editor de texto que se llama Margin Par. Esto de Margin Par lo que hace es que nosotros tenemos el cuerpo del documento, por decir, este es el cuerpo del documento. Entonces aquí van a ir escritos figuras o los párrafos que tengamos. Y aquí a la par vamos a tener un margen, a lo que le llamamos margin. Entonces, cuando estemos trabajando libros, esto va a ser importante porque entonces aquí podemos hacer anotaciones que tengan estén referenciadas a nuestro cuerpo del trabajo. También hay algo que se llama ebook, que es como para libros en línea y algunas otras clases de documentos. Y nosotros vamos a trabajar ahorita con el tipo MOOC. Ese va a ser el ejemplo de este video. Bueno, lo siguiente que hacemos, esto es para saber si qué tipo como el lenguaje de nuestro teclado va a ser, si vamos a usar ñ y cosas así. Entonces, regularmente este es por defecto, F8. Y también tenemos, esto ya lo coloca siempre por default, ¿cómo se llama? Overleaf. Y aquí es donde nosotros podemos cambiarle el nombre a eh, el título al documento o al libro que estemos trabajando. En el autor, yo voy a poner mi nombre, que sería Mérida Ricardo. Entonces, y la fecha. Si nosotros, bueno, le voy a dar compilar a esto para que veamos. Aquí nos cambió el autor. Ahora ya puso mi nombre como autor. Y la fecha, yo la podría poner como, digamos que esto lo voy a presentar en octubre. Entonces podría poner octubre de 2020. Si yo comento esta parte, entonces lo que va a pasar es que me va a tirar la fecha de hoy y la fecha en la que se esté escribiendo el documento es 15 de agosto. Y si yo no lo comento, sino lo dejo en un espacio vacío, entonces me va a quitar la fecha. Y ahí está. Bueno, lo voy a trabajar así para mientras. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con esto de begin document y end document? Bueno, lo que pasa es que este lenguaje de programación, que está basado en .text, trabaja con entornos. Y para que pueda trabajar con entornos, lo que hace es que debe iniciarse el entorno y finalizarse. Por ejemplo, hay lenguajes de programación como Python, digamos, que uno escribe líneas de código y cuando escribe, por ejemplo, una función como while, entonces escribe la función, pero lo que esté dentro de esta función de while tiene que estar identado, o sea, se tiene que escribir a partir de acá. Si nosotros queremos salir de esta función, empezamos a escribir acá. Eso es en algunos lenguajes de programación. En el caso de Python sería uno. Pero en el caso de este látex, todo lo que nosotros hagamos tiene que empezar con begin, entre corchetes, y con una contradiagonal. Aquí es donde colocamos lo que queremos. Por ejemplo, esto es para ecuaciones. Si queremos que empiece una ecuación. Y entonces vamos a decir dónde queremos que finalice la ecuación. Y todo lo que tengamos acá es lo que va a salir en la ecuación. Entonces, donde teníamos acá que decía begin document, esta parte de acá, lo que significa es que este va a ser nuestro entorno principal. Esto va a ser todo lo que escribamos acá, va a ser lo que se va a compilar en esta parte. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, lo que tenemos acá es que nos dice que tenemos el título,
y nos dice que también tenemos el nombre de una sección. Bueno, entonces, eso se ve reflejado en esta parte, donde dice este es el título y esta es nuestra sección. Bueno, como, digamos, si yo comento esta parte de acá, entonces, o lo borro, podría ser la otra situación, el título ya no me va a salir. Entonces, si nos damos cuenta, ya no sale el título, sino únicamente nos sale lo primero que escribimos dentro del documento, que sería sección. Si ahora yo escribo eh, make, maker, entonces, bueno, no sé bien cómo se pronuncia. Entonces, me va a permitir que yo ya pueda, eh, tener ¿cómo se llama? Eh, el, el nombre del documento, porque yo ya lo definí, o el título del documento, eh, porque ya lo definí antes. Bueno, ahora voy a escribir un capítulo. Para que inicien un capítulo, yo lo coloco este comando, esta línea de comando, y entonces escribo el nombre del capítulo. Por ejemplo, voy a poner acá introducción al método de rigidez. Le doy compilar. Y entonces si vemos, ya nos aparece acá como el capítulo. Bueno, aquí podremos decir, miren, pero me interesa que esto esté en español. Bueno, para nosotros hacerle cambios a lo que ya está por defecto, en este caso sería en Overleaf, las primeras cosas que tendríamos que hacer es leer la documentación. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar documentación? Documentación va a ser a todo lo que nosotros nos permita encontrar funciones que hagan que nuestro documento se adapte a lo que nosotros queremos. Entonces, esto es muy fácil de hacerlo. Hay varias páginas de internet, por ejemplo, Overleaf también tiene su propio repositorio de documentación, y tenemos otras páginas como Zetan. Esta es una organización, es una página de una organización que se dedica como que a tener en un repositorio todos los paquetes o todas las librerías, que está mal dicho librerías, pero lo vamos a tomar así, todas las librerías de funciones que podemos tener para nuestro programa LaTeX. Entonces, por ejemplo, y también hay foros, hay bastantes foros en internet, encontramos infinidad de foros, solo es de que nosotros escribamos acá nuestra duda y fácilmente va a ser resuelta, o la vamos a encontrar. Por ejemplo, ¿cómo solucionamos para que aquí aparezca como capítulo 1 en lugar de chapter? Bueno, lo que tendríamos que hacer es, esta es la forma sencilla de hacerlo, es solo escribir qué queremos. Entonces voy a colocar acá, cambiar el nombre del capítulo LaTeX, chapter, por capítulo. Entonces, si nos vamos acá, en lo primero que pusimos lo primero que nos aparece después de colocar esto es, por ejemplo, renombrando los entornos, parte y capítulo. Entonces entramos ahí, y este es un foro, y entonces en este foro lo que nos dice es utilice este paquete. Así. Entonces vamos, copiamos, perdón, utilice este paquete. Sí, sí sería utilice este paquete, que es el paquete de etiqueta. Y entonces copiamos esto. Ahorita voy a explicar qué es eso de paquetes. Entonces lo pegamos acá y volvemos a compilar. Y si nos damos cuenta, ya nos cambió esto para español. Y y así como esto, podemos encontrar muchas formas de contestar nuestras dudas. Bueno, ahora, ¿qué es un paquete? Bueno, un paquete es como que varias líneas de código que se han escrito y que nos permite tener nuevas funciones. Este documento está limitado por estas funciones, nada más.
Primero por las funciones que tiene nuestro documento tipo libro. Después, las funciones que tenemos al instalar este paquete o al agregar este paquete y las funciones que tenemos al agregar este paquete. Pero supongamos que nosotros quisiéramos hacer aquí un dibujo o que quisiéramos cambiar la geometría. Voy a tratar de copiar. Voy a poner aquí Wikipedia. Voy a buscar en Wikipedia algo. Por ejemplo, bueno, voy a Wikipedia metodologías. Bueno, entonces voy a copiar algo literal de lo que está acá, solo para que veamos algo. Lo voy a poner después del capítulo. Hay que ver que no hayan algunos símbolos extraños. Pues yo veo que aquí no hay nada, y si no, entonces me va a indicar que hay un error. Pero se logró compilar el documento. Bueno, si nosotros notamos acá, tenemos una sangría. Eso es lo primero que podemos ver, que tenemos una sangría en nuestro documento y que aparte de eso, solo se está usando una parte de toda nuestra área. Por ejemplo, el documento está siendo escrito solo en esta sección del cuerpo, pero todo este margen lo tenemos libre. Bueno, ¿cómo podemos hacer para cambiar los márgenes? Hay varios paquetes que podemos utilizar que nos van a permitir cambiar los márgenes. Por ejemplo, hay un paquete que se llama Geometry eh, y ese paquete nos permite poder cambiar diferentes o cambiarle el ancho, el alto. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá, tenemos todo esto de margen superior. Bueno, entonces el paquete en sí es este. Este es nuestro paquete. Este es nuestro paquete. Y al activar el paquete, vamos a poder eh, tener otras funciones. Bueno, si nosotros quisiéramos activar algunas funciones dentro del paquete, podemos decirle al paquete que inicie por default con alguna situación. Por ejemplo, este es el nombre del paquete. Este es el nombre del paquete. Pero si nosotros no activamos nada, por ejemplo, lo voy a poner así. Si nos damos cuenta, sigue estando aquí chapter, o sea, ya se corrigió esto a chapter y no nos hizo ningún cambio, porque no activamos ninguna función del paquete. Entonces, si yo coloco acá esto entre ¿qué sería? Eh, Corchetes, o no sé cómo decir, eh, entre, entre esta simbología, entonces vamos a poder activar de este paquete que las etiquetas, porque va a haber las etiquetas, entonces que las etiquetas estén en español. Eso es lo que vamos a activar. Ahora, en el paquete Geometry, vamos a decir que, por ejemplo, aquí vamos a decir top, que sería lo que está, esta parte que está entre la numeración, esta parte que está entre la numeración y el inicio de nuestra página, vamos a decirle que queremos que tenga 1.5. La parte inferior, que sería bottom, queremos que tenga, por ejemplo acá, aquí está el 3 y todo esto tenemos de margen, ¿va? Entonces nosotros ya no queremos que tenga todo eso, sino le vamos a bajar a 2 centímetros. Del lado izquierdo vamos a decir que queremos que tenga 1 centímetro. Del lado derecho queremos que tenga 6 centímetros. Y esta es una separación que vamos a usar entre el título y el espacio que tenemos acá. Y vamos a decir que queremos que sea tamaño carta. Entonces, al compilar, ya vamos a ver los cambios. Voy a poner acá. Entonces, si nos damos cuenta, cambió conforme a nosotros lo teníamos. Bueno, este es nuestro segundo paquete que activamos, que sería Geometry. Podemos activar otros paquetes. Por ejemplo, yo tengo aquí una función que nos permite cambiar. Ahorita la voy a poner.
Yo acostumbro comentar. Cada vez que nosotros agregamos un porcentaje, una línea de porcentaje acá, nos va a permitir comentar, nos va a permitir comentar algo que nosotros queremos decir. Yo lo que acostumbro es colocar inicio, o sea, pongo mi porcentaje para comentar y pongo inicio para que los capítulos empiecen en las páginas pares. Entonces, esta es mi línea de código. Y lo termino, ¿verdad? O sea, yo sé que entre este inicio y este fin, es que va a estar mi línea de código que permita que vaya a ser que las páginas, que los capítulos empiecen en las páginas pares. Bueno, vamos a compilar después de haber pegado esto y vamos a notar cómo efectivamente se pasó a este lado, el que nosotros, donde inicia nuestro capítulo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos para ver? Bueno, estas líneas de código que están acá, yo las busqué en internet, o sea, googleé esta parte, googleé esto y entonces visitando algunos foros encontré esta solución. Bueno, voy a explicar un poco más cómo es que funciona esto. Entonces, ya dijimos, ya hablamos un poquito de los paquetes. Bueno, la idea de los paquetes es que este es todo eh, el área de trabajo, le vamos a llamar. Esta es toda el área de trabajo. Esta es toda el área del trabajo. Entonces, a esta parte que tenemos acá, le vamos a llamar preámbulo. Y en el preámbulo va a ir todos los paquetes y funciones que le van a dar forma a nuestro documento. Entre esos está cuánto queremos que sea el cuerpo del documento en sí, o sea, esta parte donde se va a escribir, donde van a aparecer las figuras, cuánto queremos que haya aquí de margen, cuánto queremos que sea esta separación, el tamaño también de nuestra hoja, que sea tamaño carta, oficio o otro tamaño que nosotros definamos. También algunas características, así como si queremos que cada vez que iniciemos un capítulo, por decir algo, digamos que este es que empiece en rojo, ¿ah? Digamos que nuestro capítulo empiece en rojo, que nuestra sección esté toda en mayúscula, digamos, la primera sección que pongamos. Digamos que este es el capítulo 1, entonces nuestra sección va a ser 1.1, por decir, que donde esto sería el capítulo y esta sería la sección de la que estamos hablando. Que las letras acá aparezcan en rojo o en algún otro color. O sea, todo eso lo vamos a definir acá, en el preámbulo. Después del preámbulo viene nuestro begin document. En este begin document y en document, aquí es donde vamos a poder escribir todo lo que queremos que aparezca en nuestro documento en sí. Y entonces acá pueden haber otras funciones. Acá adentro pueden haber otras funciones. Puede haber otro begin. Por ejemplo, hay una función que se llama equation, que ahorita la vamos a ver. Y en equation, que esta es una función que está dentro de esta función, que podemos escribirla. Y así tenemos, por ejemplo, hay para crear tablas, hay para crear figuras, hay bastantes otras funciones que podemos ir agregando. También incluso esta geometría, la geometría de nuestro documento, la podríamos llegar a cambiar en algún momento dentro de nuestro documento. Pero para eso siempre hay que estar revisando alguna documentación y viendo algunos ejemplos que se tengan en foros o cuestiones así. Bueno, entonces, continuando con este ejemplo, vamos a ver eh, cómo cambiar o cómo quitarle esta sangría. Bueno, para quitar la sangría, nosotros podemos utilizar esta función. Ahorita la voy a poner acá. Esta sería una de las funciones que podríamos usar. Como les digo, yo siempre acostumbro comentar eh, ciertas líneas de código que me permiten hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse inicio, sangría, fin, sangría. Entonces, si yo le coloco aquí 0, entonces al compilar
vamos a ver cómo efectivamente se eliminó la sangría. Supongamos que yo veo que el tamaño de la letra es muy pequeño. Bueno, entonces yo puedo decirle que mi documento o libro va a tener este tamaño de letra. Bueno, entonces vamos a ver acá cómo es que cambia el tamaño de letra. Y si nos damos cuenta, ya cambió. Eh, también, bueno, ahora me voy a centrar en esta parte de acá. Ya el preámbulo creo yo que se entendió, que se entiende que hay paquetes que podemos usar, que los paquetes traen sus propias funciones que podemos ir activando, ya sea cuando colocamos el paquete o con otras líneas de código, digamos. También, también ya vimos que podemos cambiar el aspecto en sí, de nuestro documento, como decirle que tenga menos altura, más altura, donde queremos que aparezca eh, la numeración. Por ejemplo, yo podría cambiar la numeración para que esté en una de las esquinas, cuestiones así. Eh, por ejemplo, bueno, entonces ya definí que esto iba a ser un capítulo. Por ejemplo, yo puedo poner acá una sección. Entonces solo escribo section y entonces escribo el nombre de mi sección. Por ejemplo, aquí voy a llamar eh, a la sección introducción. Introducción. Bueno, entonces le doy compilar y vamos a ver cómo es que nos aparece ya introducción. Y nos aparece específicamente que estamos en el capítulo 1. Y aquí nos aparece 1 y la sección es 1. Si yo quisiera abrir otra sección acá, vuelvo a hacer lo mismo. Section. Y escribo, por ejemplo, matriz global. Matriz global. Y esta sería la segunda sección de mi capítulo 1. Y ahí estamos. Y acá podría, por ejemplo, incluir alguna ecuación. Bueno, para incluir ecuaciones, de primero tenemos que activar el paquete de matemática. Entonces, colocamos aquí este comando, y de ahí podríamos poner msmat. Este es otro paquete que nos va a servir para escribir ecuaciones. Ahorita vamos a ver. Entonces, yo me voy a donde está mi sección, mi segunda sección, y entonces aquí, por ejemplo, puedo escribir begin, y aquí pongo equation, y entonces me va a permitir esto, escribir acá adentro mi ecuación. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir x sub n es igual a x, vamos a ver, es igual a decir x más 10 menos y más 1. Algo así. Esta digamos que fuera una ecuación. Y entonces efectivamente acá me aparece y me aparece ya enumerada la ecuación. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ya nos aparece enumerada la ecuación. Y esta ecuación es la 1.1. Es 1.1 porque va a ser la ecuación 1 de mi capítulo 1. Esta va a ser la ecuación 1 de mi capítulo 1. Y ya está, ya la tenemos numerada. Si yo quiero escribir otra ecuación, pero ya no quiero que aparezca numerada, entonces solo le agrego un asterisco acá adelante. Y le doy otra vez compilar. Y entonces vamos a ver cómo me aparece la misma ecuación, pero ya no me aparece numerada. Ahora, digamos, escribir esto es demasiado engorroso, digamos, no, la verdad no es fácil o sencillo, muy sencillo hacerlo. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar otras páginas que nos van a permitir hacer lo mismo. Por ejemplo, podemos buscar acá editor de ecuaciones. Bueno, voy a Google y escribo aquí editor de ecuaciones látex. Y entonces ingreso a la primera página y veo acá que ya puedo tener mi primera, puedo empezar a escribir mis ecuaciones. Por ejemplo, yo quiero agregar una matriz. Aquí me dice que escriba las dimensiones de la matriz separadas por una coma. Entonces yo quiero que sea una matriz de 3,3. Bueno, le doy a aceptar y ya solo lleno los espacios. Por ejemplo, acá sería 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces, si nos damos cuenta, ya se llenó nuestra matriz, así es como nos quedaría. Y entonces yo puedo copiar esto que tengo acá y ya pegarlo en esta. Entonces abro otra ecuación, digo begin equation, y entonces pego acá lo que me dio ese editor. Y entonces efectivamente acá está y me aparece enumerado. Entonces esta es una forma bien sencilla de lograrlo. También hay otras formas de hacerlo y una de ellas es utilizando Maple. Maple, por ejemplo, nosotros podemos tener ¿cómo se llama? Un archivo que nos haga cosas. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos la integral de alguna función. Entonces, si nosotros queremos escribir la integral de alguna función, entonces lo que hacemos es que abrimos un documento en Maple. Empiezo con start. Y entonces, por ejemplo, digo, qué sé yo, voy a escribir esto. Y el productorio desde 0 hasta, hasta 10 de la función. Y aquí pongo mi función. Por ejemplo, yo quiero que sea x elevado a la i más 3 x, o sea, 3x. Eh, ese. Voy a quitar esto de acá. Yo voy a poner 3 partido i factorial. Vamos a ver, i factorial. Voy a buscar aquí mi función de i factorial. Acá está. Entonces coloco i factorial. Entonces, me resuelve la ecuación, pero también me da la función. Entonces, si yo quiero escribir esto en LaTeX, solo escribo acá LaTeX, subrayo, coloco esto acá y me da toda la solución. Ahorita lo que me está dando es esta solución. Por ejemplo, yo pude haber hecho esto. Por ejemplo, LaTeX, pego esto acá, pego Enter y me va a dar lo mismo. Lo que hizo fue que resolvió esto que yo tenía acá y lo resolvió dentro de esto. Ahorita vamos a ver cómo hacer para que esto no nos pase. Voy a mostrar cómo hacer para que esto no nos pase. Lo que hizo fue resolver. Bueno, entonces yo lo que vengo y solo agarro, copio lo que está ahí, vuelvo a escribir begin, ecuación, entonces, y lo pego. Probablemente me tire algunos errores que vaya a tener que ir modificando, pero vamos a ver cómo nos queda solo así. Y si nos damos cuenta, ya nos escribió lo que tenemos acá. Sí, esto pasa regularmente cuando las ecuaciones son muy grandes. Eh, que aquí ya se salió, mi ecuación ya se salió del límite que yo le tenía. Entonces, hay formas en las que yo puedo recortar mi ecuación. Por ejemplo, en lugar de usar ecuación, puedo usar multline. Entonces, copio esto acá y separo en donde terminen unos. Vamos a ver. Y entonces, si nos damos cuenta, acá ya no la separo. Lo hice acá porque como esto funciona en contornos, digamos, o entornos de trabajo, entonces si yo abrí un left, que sería desde la izquierda, tengo que terminar hasta la derecha. Pero eso lo puedo ir explicando después, más tranquilo, en otro momento. Pero yo lo que quiero mostrar ahorita es que se puede dividir las ecuaciones de una forma sencilla. O sea, yo no tuve que escribir nada de esto. Yo no tuve que escribir nada de esto y ya me dio la solución que aparece aquí en Maple.
y ya me arrojó esta solución. Ya solo es de que yo le dé algunos retoques acá. Si hay cosas que no me gustan, por ejemplo esto que está acá, esto no me gusta, entonces puedo cambiarlo, no sé, vamos. Por ejemplo, vamos a ver dónde está. Aquí, este 1.40, en lugar de poner 1.40, puedo agregar la función defrag, que sería defracción, o frac, puedo poner fracción, o defrag, y entonces poner aquí 1 y acá 40, que sería 1 partido 40. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 1 diagonal 40, y si ahora compilamos, nos va a aparecer 1 sobre 40. Ahí está. Entonces, solo es de que demos retocando lo que ya tenemos, pero lo bonito de esto es que ya nos dio, o ya nos generó las ecuaciones de una forma bien sencilla. Ahora, ¿cómo hacer cuando nos aparezca esto? Bueno, cuando nos aparezca esto, lo mejor es hacerlo separado. Por ejemplo, látex. Y entonces escribo esto, pero solo escribo esto que tengo acá. Entonces, al escribir solo lo que tengo adentro, no me va a resolver la función. Entonces, yo vuelvo a poner aquí begin. Begin. Coloco esto y entonces ahorita vamos a ver qué nos aparece. Nos damos cuenta que nos aparece esto. Esto igual podríamos arreglarlo, ¿sí? Esto que está acá podríamos arreglarlo y decir, como es 3 partido factorial, ¿verdad? Vamos a decir defrag. Entonces aquí tendríamos que poner 3 y aquí tendríamos que poner i. Copiamos este i factorial, esto que tenemos acá. Lo pegamos acá y esto ya lo eliminaríamos. Y entonces ya nos quedaría como i factorial. No sé si se logra ver ahí, pero ya nos quedaría de esta forma. Bueno, ahora para la sumatoria. Bueno, para la sumatoria podemos venir aquí a nuestro editor y decir, bueno, yo quiero la sumatoria desde, yo dije que quería, vamos a ver, yo dije que quería acá la sumatoria desde i igual a 0 hasta 20, creo que era, ¿verdad? O 10, no recuerdo. Bueno, pero digamos que era este. Y entonces ya solo copio lo que está acá. Y me voy a Overleaf y lo pego acá adelante. Y aquí podría poner la función left, left, abro paréntesis y tengo que cerrar con right. Right, right y cierro paréntesis. Y entonces vuelvo a compilar. Y ahí ya me aparece otra vez compilado. Bueno, entonces aquí ya generé ecuaciones. Ahorita ya generé ecuaciones. Puedo citar las ecuaciones también. Por ejemplo, digamos que yo quisiera poner acá tal y como se muestra en la ecuación. Y entonces acá coloco el comando de curref entre paréntesis y me voy a la ecuación que yo quiero. Por ejemplo, quiero que sea esta ecuación y aquí le pongo label. Y entonces aquí le pongo label y cambio, por ejemplo, aquí le podría poner ecuación 1. Entonces, esta sería la etiqueta que va a tener o el nombre que va a tener esta ecuación. Y entonces ya me voy a eqref y entonces coloco esto y tengo que compilar 2 veces. La primera me va a aparecer, bueno, aquí una vez me la nombró, pero hay ocasiones en las que tenemos que compilar 2 veces para que nos cargue el número. Pero si nos damos cuenta, esta es la 1.4 y cabal, efectivamente, la ecuación que referenciamos es la 1.4.
Eh, ¿Qué otra cosa podría comentar acá? Se pueden construir tablas. Por ejemplo, voy a crear un nuevo capítulo. Chapter, voy a poner aquí construcción de tablas. Construcción de tablas. De tablas. Y entonces, bueno, esto está en inglés. Vamos a ver. Vale. Entonces, para crear tablas, hay también varias páginas de internet que nos permiten hacer eso. Solo antes de esto voy a compilar esta parte de acá. Ya compilé y ya me salió mi capítulo 2, construcción de tablas. Bueno, este es mi capítulo 1, introducción al método de RGS. Este es mi capítulo 2, y aquí lo puse todo con minúsculas, perdón. Construcción de tablas. Bueno. Y entonces, este sería el título de mi segundo capítulo. Eh, voy a em, voy a copiar acá un párrafo, nada más por decir que escribí algo, ¿verdad? En este capítulo para que no quede vacío nada más. Entonces ya empecé a escribir en mi capítulo. Puedo crear una sección. La sección se va a llamar construcción tablas. Y también puedo crear una subsección y una subsección, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo decir página de internet. Y entonces, si nos damos cuenta, nos aparece acá. Como es el capítulo 2, nuestra sección es la sección 2.1 y nuestra subsección es la sección 2.1.1. Puedo crear otra subsección acá y puedo decir por Excel. También se puede por Excel. Entonces, si nos damos cuenta, ya nos va cambiando. Bueno, dentro de nuestras tablas, antes de comenzar la construcción de tablas, también hay algo que es importante, que nosotros también podemos crear ítems. Eh, voy a, voy a poner aquí. Overleaf. Vamos a usar este paquete. Este paquete es para crear listas. Entonces, por ejemplo, yo quisiera crear esta lista. Bueno, entonces, por defecto, yo puedo crear listas así, como estas. Me voy aquí a esto y lo compilo. Vamos a ver si me deja. Si no, voy a tener que ingresar un poquito. Aquí está. Entonces, por ejemplo, acá ya se construyó mi primera lista, solo que tiene esta viñeta cuadrada. Con esta viñeta cuadrada, yo pude haber puesto aquí, por ejemplo, pude haber puesto nombres de países, nombres de los países latinoamericanos, americanos. Entonces, nombre de países latinoamericanos, países, nombres de los países latinoamericanos, y entonces aquí puedo poner, qué sé yo, Guatemala, Costa Rica, y vuelvo a poner aquí ítem, El Salvador, y le doy compilar, y entonces ya me va a tirar la lista. Está el nombre de los países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Y puedo también crear otro tipo de listas, como listas numeradas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero, para eso también ya necesito utilizar paquetes. Por ejemplo, puedo utilizar el paquete, este paquete, vamos a ver,
Puedo usar este paquete. Enumetin. Enumerati. Podría ser. Enumerati. Este podría ser un paquete. Y entonces, utilizando ese paquete, ya puedo utilizar algunas funciones dentro de ese paquete. Por ejemplo, voy a copiar esto que está acá. Y donde nos permite utilizar ya diferentes niveles. Por ejemplo, aquí sería el primer nivel, el segundo, el primer nivel del otro ítem. Este sería un nivel y este sería otro. Cada vez que nosotros querramos un nivel, solo tenemos que abrir begin. Entonces, por ejemplo, este sería un nivel, entonces abro y cierro. De ahí ese nivel está dentro de este nivel, abro y cierro, y de ahí este nivel está dentro de ese nivel, abro y cierro, y de ahí ese nivel está dentro de ese nivel, abro y cierro. Para que se vea un poco más claro, puedo ponerlo así. Entonces, como nos damos cuenta, este se abrió y se cerró. Este primero. Este se abrió y se cerró, que sería el que está acá. De ahí el siguiente, este otro, corresponde a este. Y por eso es que va así escalonado. Eh, bueno, estábamos hablando de las tablas. Bueno, se pueden crear tablas desde Excel y desde en Excel y desde páginas de internet. Para Excel tenemos que usar, buscar esta, es como una aplicación que se le instala a Excel. Es como una macro, digamos. Esto se puede buscar en internet. Solo ponemos acá Google, Google otra vez y ponemos acá. Y entonces aquí nos aparece bastante documentación, incluso tutoriales de cómo convertir. Ahora, y también hay páginas de internet que nos permiten convertir tablas. Por ejemplo, está esta página de internet. Voy a buscarla acá. Internet. Voy a buscar acá. Por ejemplo, está esta página de internet. Se llama tablas, generador de tablas o tablas generador. Aquí está, esta es una página que podemos encontrar. Y entonces acá, esto es lo bonito de esta página, que digamos, yo puedo agarrar y decir, bueno, yo quiero que todo esto aparezca con las líneas, ¿cómo decir? Eh, marcadas. Y aquí puedo llenar, por ejemplo, aquí puedo poner número. En el siguiente puedo poner nombre y crear mis propias tablas, digamos, nombre. Por ejemplo, si estamos hablando de algo de la U, carné, eh, qué sé yo, registro académico, registro académico, entonces académico, registro académico, y por ejemplo acá podría ser zona, que se llama zona. Entonces, aquí puedo poner uno, dos, tres, mi nombre, ¿verdad? Aquí puedo poner Astrid, qué sé yo, este va a ser su carnet, este va a ser su registro y su zona van a ser 45. Aquí puedo poner Fabián, perdón, aquí era Fabián, y este podría ser otro carnet, y este podría ser otro número, y esta podría ser otra zona, no sé. Entonces nosotros ya tenemos todo esto y solo le damos aquí en generar, y entonces ya nos genera el código en látex. Entonces agarramos, lo copiamos, lo pegamos. Y así de fácil es crear tablas. Vamos a ver si me deja. Aquí está. Y así de fácil es crear tablas. Entonces, hay varias formas de hacer las cosas acá en LaTeX.
También podemos incluir figuras. Para incluir figuras tenemos que abrir aquí un nuevo folder dentro de este. Vamos a ver imágenes, crear. Y entonces aquí dentro de estas imágenes, dentro de este folder, es que nosotros vamos a guardar. Por ejemplo, voy a poner acá una imagen. Vamos a ver. Eh, Voy a buscar una imagen acá de las que yo tengo. Algunas imágenes que yo tengo acá y las vamos a incluir. Por ejemplo, eh, vamos a ver. Oh, no, pero yo puedo subir imágenes en nuevo archivo. eh, Puedo arrastrar acá. Vamos a ver si me permite. Ahí está. Entonces ya tengo mi imagen acá. Y entonces para crear una o para subir una imagen, yo tengo que utilizar, por ejemplo, puedo utilizar esta línea de código, podría ser. Oh, no. Eh, Voy a escribir esto acá, solo que esto lo voy a quitar. Centering, no. Voy a dejar esto acá y voy a quitar esto de acá. Bueno, entonces lo primero que hago es, voy a explicar esta parte de acá. Bueno, entonces lo primero que hago es, eh, voy a cortar esto acá. Lo primero que hago es crear mi entorno que se va a llamar figura. A esta figura yo le puedo dar algunas características, como por ejemplo, yo quiero que lo que esté aquí esté centrado. Entonces, para que esté centrada mi figura dentro del cuerpo del documento, o sea, para que no me vaya a quedar en la orilla, por decir algo. Para que mi tabla, por ejemplo, esta tabla no está centrada, si nos damos cuenta, esta tabla está pegada hacia este costado. Si yo quiero que mi tabla esté centrada, yo le tengo que poner aquí center. Entonces, con eso debería de ya quedarme centrado. Ahí está. Si yo le pongo una H acá, una H mayúscula, yo lo que voy a decir es que no se tiene que mover de ahí mi tabla. Porque lo que nos pasa en Word regularmente es que uno está trabajando y entonces a veces ¿cómo se llama? Las figuras o tablas se nos mueven del lugar cuando nosotros escribimos texto. Pero con esto aseguraríamos nosotros que no nos pase esto. Va. De ahí el siguiente comando que deberíamos de escribir es este, es que incluya gráficos. Este es como el tamaño que va a tener o la escala a la que va a estar. Por ejemplo, este yo le dije que tuviera 70 milímetros de ancho, que me busque dentro de la carpeta de imágenes y el nombre de la viga y la extensión en la que está. Digamos, esta está en punto PDF. Entonces pongo acá vigas, sección. Y entonces vamos a ver si la carga. Eh, Va. Me dice que esto está mal. Voy a quitar esto acá. Y vamos a ver si ahora ya me compila esto. Vamos a ver, bueno, este comando está mal. Voy a buscar el comando correcto. Lo que pasa es que el comando que yo pegué era para figuras que tenían ¿cómo se llama? Figuras que tienen una subfigura. O sea, no sé si se ha visto, pero en algunos libros, esto de látex es casi que ir copiando y pegando comandos que uno ya utilizó en otros lugares. Por ejemplo, hay figuras que uno, por ejemplo, acá hay un sol, yo qué sé, y acá hay una luna. Va. Entonces esta es mi figura A y esta es mi figura B.
y la figura, y esta es la figura 1, por decir algo, y tiene una descripción así como astros, ¿ya? Entonces, esto también lo podemos hacer en látex, solo que con algo que se llama subfigura, pero de eso no voy a hablar nada ahorita, solo voy a buscar un ejemplo de una figura que yo tenga por acá. Vamos a del comando de la figura que yo tengo para insertar una figura nada más. Vamos a ver. Entonces, este comando ya no me debería fallar. Se llama vigas. Vamos a ver. Ah, yo creo que es porque no tengo imágenes. Imágenes sí debería de darme. Bueno, vamos a ver si es porque no he instalado el paquete. Voy a buscar ahorita un paquete que me permita. Entonces voy a googlear, así fácil. Googlear, insertar figuras en Overleaf. Sí, sí, nada. Entonces, eh, aquí me dice insertar figuras. Por ejemplo, esta figura, lo que me dice acá que debo de incluir, bueno, debo usar este paquete. Debo usar este paquete. Eso es lo primero que me dice. Bueno, entonces pego el paquete acá. Voy a compilar a ver si ahora sí ya me deja. Ahí está. Entonces ahorita ya me dejó compilar mi figura porque no tenía activado mi paquete. Va. Entonces como ya tengo ahorita activado mi paquete, yo lo único que le dije fue que la ingresara, ¿va? O sea, aquí me incluye la gráfica. Ahora yo puedo decir que le dé una etiqueta. Por ejemplo, caption. Esto de caption es para agregarle la etiqueta. Por ejemplo, puedo poner viga sometida a flexión. Y entonces le doy compilar y aquí ya me debería aparecer figura 1. Ahí está, figura 1, viga sometida a flexión. Ahí está, viga 1. Recordemos que está en el capítulo 2. Todo lo que estamos trabajando acá está en el capítulo 2. Y entonces tenemos capítulo 2 y puedo seguir incluyendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que me aparezca en algún lugar, le doy label y entonces, por ejemplo, pongo figura, viga, flexión. Y entonces yo copio esto que coloqué acá y entonces lo puedo pegar en otro lugar. Por ejemplo, ver la figura. Entonces pego acá y pongo ref. Ya no pongo eqref. Antes ponía eqref cuando eran ecuaciones. Eqref. Esto es para que no me salgan los paréntesis. Si nos damos cuenta acá, me salieron los paréntesis. Acá me salieron estos paréntesis. Para que no me salgan esos paréntesis, yo solo pongo ref. Y entonces ya no me salen esos paréntesis para saber de qué estoy hablando. Entonces voy, compilo. Y ya debería de tirarme acá. Por ejemplo, yo puse acá la figura 2.1. ¿Y cuál es mi figura 2.1? Es esta. Bueno, les voy a dejar hasta acá el video. Cualquier cosa, estaré atento de algunos, no sé, comentarios que tenga o cualquier situación. Voy a pasar esto a un documento en .text para que lo pueda tener y voy a pegarlo acá. Voy a pegarlo acá. Vamos a ver, nuevo documento. Acá está. Ok, vamos a ver, código. Y lo voy a pegar acá. Y ya solo es de que vea qué fue lo que yo hice o que se vea qué fue lo que yo hice. Y entonces, pues, hacer el mismo ejemplo. Esto que está acá
Solo hay que recordar que tiene que pegar la viga, o sea, un documento, crear ¿cómo se llama? La figura. O sea, hacer una figura y ponerle este nombre o cualquier otro nombre que quiera. Y crear la carpeta. Esto sí es muy importante. Crear la carpeta que yo había creado acá. Esta carpeta. Esta carpeta es importante que se cree porque si no, entonces no se va a poder usar esto. ¿Ya? Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad. Un buen día, saludos.